9 de la mañana con 35 minutos, seguimos en Exitosa la Radio del Perú. Consecuencias económicas, más allá del tema ambiental, si es legítimo. Consecuencias económicas, ojo, respecto de no la exportación del cobre. Ahora, acaba de leer que el cobre también ha tocado, digamos, un bajón, ¿no? El más bajo de los últimos meses, a diferencia del oro que ha vuelto nuevamente a subir. ¿Cómo está impactando todo esto, digamos, porque finalmente genera creo que 1% del PBI, no sé si es que más, el proyecto minero Las Bambas? Elmer Cuba de Macrocónsul está con nosotros. Elmer Cuba, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, un gusto. ¿Qué tal? Mira, básicamente la unidad minera ha seguido produciendo hasta estos días porque tenía cómo hacerlo, pero sin embargo, en los próximos días va a parar la producción, que no puede despachar el mineral de la unidad minera hacia el puerto de Matarani. Entonces va a tener que parar la producción de manera, digamos, permanente hasta que el tema se resuelva. Y también va a extraer a los trabajadores que están ahí en la unidad minera por seguridad también, ¿no? Incluso alimentaria. Okay. Son cerca de 2.000 trabajadores permanentes, cerca de 10.000 empleos indirectos que genera la unidad, pero su impacto más importante es en el nivel agregado. Representa hoy día cerca de 20% de la producción peruana de cobre, y Perú es el segundo productor mundial más importante del mundo en cobre. Entonces es un efecto severo en la economía. Representa más o menos cerca del 1% del producto. Es decir, si es que durante abril la unidad minera está paralizada, en abril el crecimiento va a perder un punto, ¿no? Y esto va a significar menores ingresos para todos nosotros, porque finalmente esto va a un canon a la región, esto va en impuestos también al gobierno central y obviamente las actividades económicas que giran alrededor del proyecto que también van a impactar en proveedores, etcétera, etcétera. Tal cual. Y en el caso muy particular de Apurímac, ¿no es cierto?, el distrito de Salvaguacho es el principal perjudicado, que recibe 10% del canon, ¿no?, que no es menor, así como regalías también que se van a suspender, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la lógica económica de pensar de que la población y las autoridades respalden a los que han iniciado justamente la protesta, teniendo en cuenta que pierden tanto dinero? Es que no lo ven de manera más global, más macroeconómica. Son intereses puramente, en este caso privados, ¿no?, que están en juego, ¿no?, sin ver el efecto global que es divino para la economía y la sociedad, ¿no? Pero ¿cómo privado? O sea, mi pregunta es, alcaldes, ¿no?, provinciales y distritales también se han sumado a la huelga, teniendo en cuenta que ellos sí deberían saber, porque eso les va a afectar directamente en el presupuesto que van a tener justamente para sus distritos. Por eso no encontraba la lógica económica, más allá finalmente de decir que, claro, no hay una verdadera representación entre autoridades y ciudadanos, porque quizá en verdad ese dinero que les entra a las autoridades de parte de la mina, pues nunca deviene en inversiones positivas para los ciudadanos. Por ejemplo, hablamos de ciudades que tienen canon y no tienen desagüe, no tienen agua, no tienen electrificación, etcétera, etcétera. No, me refería a intereses privados de la comunidad que está extorsionando el paso de la unidad de los camiones, así como los abogados, ¿no? Son intereses puramente privados, a eso me refería. En cuanto a las autoridades, digamos, distritales, se están plegando a la opinión pública, están haciendo política, ¿no? Porque más adelante, esto no puede ser permanente, más adelante se va a solucionar y el canon va a volver a aparecer, ¿no es cierto? Entonces están jugando a la política, ¿no?, a la política pequeña. Ok. Me refiero a las autoridades locales. Ahora, los intereses privados me refiero a los mineros, ¿no?, a las comunidades. Ok, después voy a ir al tema de la extorsión que usted mencionó, Elmer, pero a ver, ¿esto que se deja, o sea, esto va a significar en menos canon o finalmente después se va a poder recuperar la producción que no se logró en estos días? Es decir, produzco más, trabajo a 3 turnos y finalmente, claro, si logro un pico del precio del cobre en el mercado, yo no sé si es que MMG se la manda directamente a China o si es que finalmente la cotiza, no sé finalmente cómo hace, no sé cómo opera MMG respecto de los usuarios del cobre, que es el mismo país de China y las empresas que ahí están, pero si finalmente, o sea, podría ser que el canon y el dinero que iba a entrar al Perú se mantenga incólume más allá de estos días de paralización. No, porque las unidades mineras siempre trabajan a tiempo, a full, ¿no? Dependiendo del precio del cobre, ¿no? Dependiendo, a veces, claro, dependiendo del precio del cobre. Si ahora está bajo. Ahí cambian el plan de minado, pero nunca paralizan, ¿no? Cambian un poco la zona de extracción, pero siempre permanecen. Es imposible recuperar lo perdido en este caso, ¿no? Correcto. No es como una empresa, digamos, que trabajaba solamente un turno, ¿no? Correcto, pero digo, por los precios del cobre siempre se puede ganar más o menos dependiendo. Eso toda la gente lo programa así. No, correcto, pero eso nadie lo conoce, ¿no? Y ese es otro punto. Después. Usted me decía que es 1% del PBI, pero ¿cuánto factura MMG?
cerca de 2.400 millones de dólares al año, ¿no? Estamos hablando de cerca de 6.5 millones diarios de exportaciones. Correcto. ¿Y sabemos cuál es la utilidad? No, se podría ver en la bolsa, una empresa que cotiza en bolsa, ¿no? Es que yo lo pregunté a funcionarios y nunca me dijeron cuál era un poquito la utilidad. Ahora, la figura, ayer yo lo escuché en el programa de Mavi La Huerta, decía que el problema de la carretera se pudo solucionar muy rápido. Hacer una carretera de verdad, es decir, no hacerla como, por ejemplo, la carretera de Antamina, que si bien es A1, no pasa por ahí el mineral, sino solamente son, no, digamos, material que necesita la mina, alimentación, trabajadores, etcétera, porque sabemos que el mineral baja en Mineroducto Guarmey. ¿Cómo se pudo solucionar? Quisiera que me repite eso que le dijo ayer a Mávila, que desde su punto de vista la solución pudo haber sido fácil y no haber llegado a este punto. Sí, como desde hace unos años es una vía nacional, que no está asfaltada porque no pasa los requerimientos de la ley. La ley requiere un número mínimo de unidades por día para asfaltarte, ¿no es cierto? Pero eso se puede resolver con un decreto de urgencia que puede dar el MEP y declarar justamente de urgencia y asfaltar unos tramos que levantan mucho polvo. En eso, allí le quitan la bandera de luz a la comunidad que estaba reclamando inicialmente por ese tema, ¿no? Ahora es un poco tardío hacer eso porque el tema ya mutó a un chantaje, ¿no? Pero la semilla fue la molestia por 300 camiones diarios que levantan polvo, ¿no? Y eso se pudo haber evitado, digamos, aguas arriba, ¿no? Ok, pero entonces usted me está confirmando que efectivamente esa carretera en verdad no es una carretera de vía nacional, es una carretera para la minera que obviamente fue declarada en vía nacional porque me acaba de decir que ni siquiera alcanza el mínimo establecido para ser declarada una vía nacional que debe ser asfaltada. No alcanza para ser asfaltada, sí alcanza para ser vía nacional, ¿no? Claro, pero no asfaltada, o sea... Pero digamos, si sumamos los costos económicos que se va a perder, se paga sola, digamos, ¿no? ¿Y quién debió visualizar? El MTC podría hasta cobrar peaje eventualmente, ¿no? Por el servicio. Correcto. No lo puede hacer un privado, pero sí lo podría hacer el MTC. Así es. Ok. Ahora, finalmente, ¿le parece que se hizo bien cuando se cambia la figura de, cuando pasa a ser vía nacional? Usted me dijo que eso era completamente, válido, ¿fue una medida correcta? Sí, es correcto, efectivamente, para darle otro tipo de mantenimiento, ¿no? Correcto. Pero lo que no llego a entender, Elmer, discúlpame, es que desde un punto de vista economicista, ¿no? La gente dice, bueno, ya han recibido mucha plata. En términos de economía, ¿qué es mucha plata? Porque finalmente, me imagino que si tú asesoras una empresa privada, tú vas a decir que la plata que tiene que ganar es la plata que efectivamente, de acuerdo a la oferta y la demanda, bajo un parámetro de la ley y de que no me cambien la regla de juego, yo pueda negociar, sacar lo máximo hasta que finalmente la otra empresa, la otra parte, pueda también pagar lo máximo sin que el proyecto se caiga. Por eso yo no entiendo cuando dicen que, oye, las comunidades ya recibieron mucho, ya. ¿Qué es mucho? Cuando a un futbolista como Cristiano Ronaldo le dicen que está ganando una millonada, yo pregunto un momentito, ¿cuánto le genera Cristiano Ronaldo a los clubes y a las ligas donde juega fútbol? Ese es un poquito o sea, no entiendo por qué se le recrimina que quieran ganar más plata a las comunidades y pasa a ser esto extorsión, salvo que tú digas que la extorsión es el bloqueo de carretera per se. A ver, gana plata de que invierte y como accionista pone dinero y saca rentabilidad. Ah, bueno. No, ellas son dueñas de la superficie. Una vez que son vendidas y son movidas a otro lugar, no tienen nada más que reclamar, ¿no es cierto? Nadie es dueño de lo que está debajo de la tierra, del Estado peruano, ¿no? No es un rentismo absoluto, ¿no? Conozco mucha gente, ¿no?, que está aquí en Lima que tiene justamente las concesiones y viven justamente de un rentismo, ¿no? Por ejemplo, alguien que incluso que hace político. O sea, hay mucha gente que ha comprado propiedades y hace un rentismo, porque el rentismo de algunas empresas aquí en el local vale y allá no. Esa es la concesión que pueden tener de un tema de dinero. Esa concesión la ceden a un operador y entonces cobro esa regalía por esa concesión. Correcto, yo podría también alquilar mi superficie si es que finalmente yo estoy sobre el tema un poquito. Esta regalía la recibe ya el Estado peruano, ¿no? Y la región y las provincias de la zona reciben ya esta regalía, ¿no? Correcto, entonces, pero el parámetro de Hernando de Soto es justamente ese, que las comunidades se vuelvan en actores también económicos, inviten a las empresas, no haya el problema y puedan ser socias también de esas empresas mineras. ¿O eso es una visión comunista? No, eso es una propuesta, pero hoy día la ley peruana hoy no es así, ¿no? Sí, ¿por qué lo dices? Porque el subsuelo es del Estado. Correcto, pero igualito, al ser el subsuelo del Estado, la comunidad podría decir, bueno, sin mi terreno superficial, tú no puedes hacer minería, yo quiero ser socio, te doy todas las facilidades, ¿sería factible?
por supuesto. Sin cambiar al modelo anglosajón, sin cambiar al modelo anglosajón. Sería factible desde el día de hoy. Lo que ocurre es que ellos ya han vendido esa superficie, ¿no? Y ya no están ahí. ¿Quién lo sabe? Yo te vendo mi auto hace 5 años y ahora te digo, oye, no, porque como haces taxi, ahora correcto. un poco de tu taxi. Qué tontos, ¿no? ¿Cómo vendieron? Yo me hubiese asociado, ¿tú no? No, claro, pero eso en el futuro se puede hacer, ¿no? Correcto. Pero, de hecho, es que yo es como que te vendo un auto y ahora entonces taxi te cobro por taxi, ¿no? Correcto. No, yo lo decía, no, justamente para ver qué podemos hacer para solucionar los problemas más adelante, más allá de este contexto particular de Minera Las Bambas, pero igual tengo mis dudas cómo se fraguó finalmente ese tema de cambiar una vía a vía nacional sin siquiera haberla asfaltado y sin siquiera completar la cantidad de vehículos que necesita una vía nacional para ser asfaltada, cuando queda claro que esa carretera la usa la mina para sacar su mineral. No, hay vías nacionales que no son asfaltadas, en este caso que no cumplen requisitos para ser asfaltadas. Correcto. Pero se puede hacer una excepción, ¿no? Porque en verdad mira todo lo que ha ocurrido por no haber hecho eso, ¿no? Eso, pues Elmer, pero ese es mi punto, o sea, ¿qué pasa ahí? Por ahorrarse unos cobres, al final terminamos gastando mucho más en una protesta como esta. No, yo me pongo los zapatos de las autoridades en su momento, van a poder tener temor porque van a decir, oye, ¿por qué has declarado vía asfaltada cuando no cumples la ley? Seguramente te beneficia con el constructor. O sea, hay mucho temor también de las autoridades de salirse de marcos legales, ¿no? Por más que tengas sentido común, ¿no? Correcto. Elmer Cuba, un placer como siempre. Muchas gracias. No, un gusto. Gracias. Elmer Cuba, de Macrocónsul, economista, interesante, ¿no? Siempre una visión más economicista. Pero, ojo, Elmer sostiene que también sigue siendo extorsión. Esa es la discusión que yo todavía planteo, ¿no? Y no sé si es que saltar a priori con nombrando extorsionadores a todos, más bien va a permitir el tema de la solución del problema. Si quiero ser liberalismo, liberalismo para todos, capitalismo para todos.